Existe un animal tan grande que podría medir más que un autobús, y sin embargo, ningún ser humano ha logrado observar a un adulto viviendo libremente en las profundidades del océano. No hablamos de un animal extinto, no hablamos de una leyenda marina. Existe en este mismo instante. Mientras ves este video, probablemente uno de ellos esté nadando en la oscuridad absoluta, y aún así, casi todo lo que sabemos de esta criatura proviene de cadáveres que el océano decidió devolvernos. ¿Cómo puede uno de los animales más grandes del planeta seguir siendo, en pleno siglo XXI, prácticamente un fantasma? Durante siglos, marineros aseguraban haber visto monstruos con tentáculos gigantes emergiendo desde las profundidades para atacar embarcaciones. Las historias eran tan exageradas que la mayoría terminó clasificándolas como simples leyendas. El Kraken, una criatura capaz de hundir barcos enteros. Con el paso del tiempo, la ciencia descartó esos relatos como mitos nacidos del miedo y la imaginación. Pero ocurrió algo inesperado. Cada cierto tiempo, el mar comenzaba a devolver enormes cuerpos cubiertos de tentáculos. Animales imposibles, demasiado grandes para ser cualquier calamar conocido. Poco a poco, los investigadores comprendieron que aquellas historias escondían una parte de verdad. El monstruo existía, solo que era muy diferente al que imaginaban los marineros. Los científicos lo llaman Architeuthis dux, el calamar gigante, uno de los invertebrados más grandes que han existido. Un animal cuyos tentáculos pueden superar los 10 metros de longitud y cuyos ojos son los más grandes de todo el reino animal. Y aún así, sigue siendo una de las criaturas más misteriosas que habitan la Tierra. Lo más desconcertante no es su tamaño, es su ausencia. Vivimos en una época en la que existen satélites capaces de fotografiar objetos de apenas unos centímetros desde el espacio, robots que exploran el fondo del océano, submarinos que descienden a profundidades extremas, miles de cámaras registrando la naturaleza cada segundo. Y sin embargo, durante la mayor parte de la historia moderna, nadie consiguió grabar a un calamar gigante adulto moviéndose libremente en su entorno. Era como intentar estudiar a un elefante únicamente observando sus huesos. Todo lo que los científicos podían hacer era reconstruir el rompecabezas. Un tentáculo encontrado en una playa, un pico extraído del estómago de un cachalote, un cuerpo atrapado accidentalmente en una red de pesca. Cada hallazgo aportaba una pieza, pero el animal seguía escapando, y cuanto más intentaban encontrarlo, más evidente se hacía una pregunta: ¿por qué resulta tan difícil observarlo? La respuesta no está en su inteligencia, ni en su velocidad, está en el lugar donde vive. Existe una región del océano donde la luz del sol desaparece por completo, un mundo donde el día y la noche dejaron de existir hace millones de años. A unos pocos cientos de metros bajo la superficie, el azul comienza a desvanecerse. Después desaparecen los últimos destellos de luz y finalmente solo queda oscuridad, una oscuridad tan absoluta que un ser humano no distinguiría su propia mano frente al rostro. Es ahí donde comienza el verdadero hogar del calamar gigante, un lugar donde la presión aumenta de forma brutal, donde el frío permanece constante durante todo el año y donde casi ningún animal puede sobrevivir. Podría parecer el peor sitio posible para vivir, pero para el calamar gigante es el único lugar donde puede hacerlo, y la razón resulta mucho más extraña de lo que parece. No permanece oculto porque quiera, permanece oculto porque su propio cuerpo se lo impone. Su sangre está adaptada para transportar oxígeno únicamente en esas aguas frías. Si ascendiera demasiado hacia la superficie, el aumento de temperatura haría que ese sistema dejara de funcionar con la misma eficiencia. Poco a poco, su organismo comenzaría a quedarse sin oxígeno. En otras palabras, uno de los animales más grandes del océano vive prisionero de su propia biología. Ese detalle cambia por completo la historia, porque el calamar gigante no está escondiéndose de nosotros. Simplemente habita un mundo donde nosotros apenas podemos permanecer unos minutos, y si casi nunca conseguimos verlo, ¿cómo sabemos realmente cómo es? La respuesta comienza con los pocos restos que el océano ha permitido estudiar, y cada uno de ellos revela una criatura mucho más extraordinaria de lo que cualquiera imaginaría. Durante décadas,
Los científicos intentaron reconstruir la apariencia del calamar gigante utilizando únicamente fragmentos de su cuerpo, un tentáculo encontrado en una playa, una ventosa desprendida, un pico rescatado del estómago de un cachalote. Era como intentar descubrir la forma de un dinosaurio observando solo algunos huesos, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar y revelaron un animal construido para sobrevivir en uno de los ambientes más extremos del planeta. Lo primero que llama la atención son sus tentáculos. No todos cumplen la misma función. 8 de ellos forman los brazos principales. Son relativamente cortos, gruesos y extremadamente fuertes. Pero existen otros 2 completamente diferentes. Los tentáculos de captura, mucho más largos, mucho más delgados y capaces de extenderse varios metros más allá del cuerpo. En sus extremos aparece una estructura que parece diseñada por un ingeniero. Una especie de masa cubierta por enormes ventosas. A simple vista podrían parecer simples discos de succión, pero un examen más detallado revela algo inquietante. Cada ventosa está rodeada por un anillo formado por diminutos dientes. No sujetan, se clavan. Cuando el calamar captura una presa, esos pequeños dientes impiden cualquier posibilidad de escape. Es un mecanismo tan eficiente que incluso el depredador más grande del océano conserva sus cicatrices durante años. Pero las ventosas no son la parte más extraordinaria de su anatomía. Todo cambia cuando observamos su cabeza. Allí encontramos una estructura tan desproporcionada que durante mucho tiempo resultó difícil de creer. Sus ojos. Cada uno puede alcanzar un tamaño semejante al de la cabeza de un ser humano. Son, hasta donde sabemos, los ojos más grandes que ha desarrollado cualquier animal del planeta. La pregunta parece inevitable. ¿Por qué necesitaría ojos tan enormes en un lugar donde nunca llega la luz del sol? La respuesta no es tan sencilla como parece. Las profundidades no están completamente oscuras. Miles de organismos producen pequeños destellos de bioluminiscencia, luces diminutas, breves, casi imperceptibles. Para la mayoría de los animales, apenas representan una señal más dentro del océano. Pero para el calamar gigante pueden significar la diferencia entre vivir o morir. Un ojo más grande capta mucha más luz, incluso cuando esa luz apenas existe. Y en un lugar donde cada fotón cuenta, esa ventaja puede ser decisiva. Sin embargo, todavía falta entender por qué la evolución invirtió tanta energía en construir unos ojos de semejante tamaño. Y esa respuesta llegará mucho más adelante, porque primero debemos comprender otra pieza fundamental de este rompecabezas, la boca. A diferencia de la mayoría de los animales marinos, el calamar gigante no posee dientes. En su lugar desarrolló un pico, curvo, duro, extraordinariamente afilado, muy parecido al de un loro, aunque mucho más robusto. Con él puede cortar presas que serían imposibles de desgarrar utilizando únicamente los tentáculos. Después aparece otra estructura menos conocida, la rádula, una especie de lengua cubierta por miles de diminutos dientes microscópicos que terminan de triturar el alimento antes de ser ingerido. Cada parte del cuerpo cumple una función precisa. Los tentáculos capturan, las ventosas inmovilizan, el pico corta, la rádula procesa. Todo funciona como un mecanismo perfectamente coordinado. Y moverse tampoco requiere un esfuerzo convencional. Mientras la mayoría de los peces impulsan su cuerpo utilizando la cola, el calamar gigante emplea un sistema completamente distinto. Aspira agua hacia el interior de su cavidad corporal y luego la expulsa violentamente a través de un embudo situado bajo la cabeza. Es un auténtico sistema de propulsión a chorro, simple, silencioso y sorprendentemente eficaz. En apenas un instante puede cambiar de dirección y desaparecer nuevamente en la oscuridad. Cuanto más conocemos su anatomía, más evidente resulta una conclusión. Nada en este animal parece haber evolucionado por casualidad. Cada órgano, cada tentáculo, cada centímetro de su cuerpo existe para resolver un mismo problema: sobrevivir en un lugar donde cualquier error puede ser el último. Y aún así, toda esa impresionante maquinaria biológica no lo convierte en el rey de las profundidades, porque existe un enemigo capaz de encontrarlo incluso en la oscuridad absoluta, un depredador que lleva millones de años persiguiendo a este fantasma del océano.
Y las cicatrices de esa guerra siguen apareciendo todavía hoy sobre la piel del cazador más grande que existe bajo el mar. Existe una regla que parece imposible de romper en las profundidades del océano. Cuanto más grande eres, más difícil resulta esconderte. Y sin embargo, el calamar gigante consiguió hacerlo durante millones de años. Solo existe un animal capaz de encontrarlo con regularidad: el cachalote. Si el calamar gigante es el fantasma del océano, el cachalote es el único cazador que aprendió a seguir sus huellas. La persecución comienza mucho antes de que cualquiera de los dos pueda verse, porque, en realidad, ninguno depende de la vista. A esas profundidades, la oscuridad es absoluta. El cachalote caza utilizando ecolocalización. Emite potentes pulsos de sonido que atraviesan el agua y rebotan contra cualquier objeto que encuentren. Cada eco regresa con información sobre la distancia, el tamaño y la forma de aquello que tiene delante. Es como si construyera un mapa tridimensional del océano utilizando únicamente sonido. Y gracias a ese sistema puede descender a profundidades donde prácticamente ningún otro mamífero podría sobrevivir. Allí abajo comienza una persecución que probablemente lleva ocurriendo millones de años. No existen cámaras que la hayan registrado completa. No hay testigos, solo las consecuencias. Cuando un cachalote vuelve a la superficie, muchas veces lleva enormes cicatrices distribuidas por el rostro y el cuerpo, marcas perfectamente circulares. Algunas superan los 5 centímetros de diámetro. Durante mucho tiempo nadie entendía cómo se producían, hasta que los científicos compararon esas heridas con las ventosas del calamar gigante. Encajaban perfectamente. Cada cicatriz era la huella de una batalla ocurrida en la oscuridad. Eso significaba que el calamar no era una presa indefensa. Luchaba. Se aferraba al cuerpo del cachalote utilizando cientos de ventosas armadas con pequeños dientes. Intentaba escapar, intentaba resistir, pero existe otra evidencia aún más contundente. Dentro del estómago de muchos cachalotes aparecen miles de picos de calamar, no tentáculos, no ojos, no músculos, solo el pico, la única parte suficientemente dura para resistir la digestión. Esos restos cuentan una historia silenciosa, una historia donde el resultado suele repetirse una y otra vez. El cachalote casi siempre gana y, sin embargo, hay algo extraño en todo esto. Si el cachalote es un cazador tan eficiente, ¿por qué el calamar gigante desarrolló los ojos más grandes de todo el reino animal? A primera vista parece no tener sentido. La mayoría de los animales que viven en la oscuridad reducen sus ojos. Algunos incluso los pierden por completo. Mantener un ojo enorme consume muchísima energía. La evolución rara vez permite un gasto semejante si no ofrece una ventaja extraordinaria. Entonces, ¿por qué este animal hizo exactamente lo contrario? La respuesta no consiste en encontrar alimento, consiste en evitar convertirse en alimento. Pero antes de descubrir cómo funciona ese mecanismo, debemos conocer a otra criatura, porque el calamar gigante no representa el límite de esta historia. Existe un pariente que llevó la evolución todavía más lejos, un animal aún más pesado, más profundo y armado con un sistema de ataque mucho más brutal. Durante muchos años, incluso los científicos pensaron que el calamar gigante era el auténtico rey de los invertebrados, hasta que apareció un segundo nombre, Mesonichoteuthis hamiltoni, el calamar colosal. Si el calamar gigante ya parecía una criatura salida de una pesadilla, el colosal demuestra que la evolución todavía guardaba una sorpresa más. Habita las aguas heladas de la Antártida, desciende aún más profundo, y allí donde el gigante utiliza ventosas con pequeños dientes, el colosal reemplazó todo el sistema por enormes ganchos giratorios. No sujetan, desgarran. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar cachalotes procedentes del océano Antártico, las cicatrices habían cambiado. Ya no eran marcas circulares. Ahora aparecían largos cortes irregulares que atravesaban incluso la gruesa capa de grasa del animal. Las heridas hablaban por sí solas. Había comenzado otra guerra, una todavía más violenta, y comprender por qué este segundo calamar pudo evolucionar hasta semejante extremo nos obliga a mirar hacia el lugar más inhóspito del planeta, un océano tan frío que, contra toda lógica, terminó creando a algunos de los animales más grandes que han existido jamás. Podría parecer una contradicción,
Las aguas más frías del planeta deberían ser el peor lugar para que un animal alcance un tamaño gigantesco. Hay menos energía. La oscuridad es permanente. La presión aumenta hasta niveles extremos. Y, sin embargo, es precisamente allí donde la naturaleza construyó algunos de los invertebrados más grandes que han existido. ¿Por qué? Durante años, esa pregunta desconcertó a los biólogos marinos, hasta que comenzaron a observar un patrón que se repetía una y otra vez. No solo los calamares crecían más, también lo hacían las arañas de mar, los anfípodos, las esponjas, incluso animales que, en otros océanos, apenas alcanzan unos pocos milímetros. Era como si el frío estuviera favoreciendo el gigantismo. Y en parte, eso es exactamente lo que ocurre. El agua helada puede retener mucho más oxígeno disuelto que el agua cálida. Ese excedente de oxígeno permite que algunos organismos desarrollen cuerpos mucho más grandes de lo habitual. Es un fenómeno conocido como gigantismo polar, pero el oxígeno por sí solo no explica toda la historia. Existe otro protagonista casi invisible, el krill. Millones de pequeños crustáceos que forman algunos de los enjambres más grandes del planeta. Desde la distancia parecen simples manchas en el océano, pero juntos sostienen todo un ecosistema. Alimentan peces, pingüinos, focas, ballenas y finalmente también permiten la existencia de gigantes como el calamar colosal. Cada criatura depende de la anterior, como una enorme cadena donde ninguna pieza puede faltar. Sin ese océano frío, sin ese exceso de oxígeno y sin esos inmensos bancos de krill, probablemente ninguno de estos gigantes existiría. Pero aún queda una última pregunta, una que cambia por completo la forma de entender al calamar gigante y a su pariente antártico. ¿Por qué desarrollaron los ojos más grandes de todo el reino animal? Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que era una adaptación para localizar presas. Parecía lógico. En un mundo casi completamente oscuro, ver mejor debía representar una ventaja. Sin embargo, los modelos científicos comenzaron a mostrar algo diferente. Los ojos eran demasiado grandes para esa función. Costaban demasiada energía. La evolución jamás habría permitido semejante inversión únicamente para encontrar alimento. Entonces apareció una explicación mucho más sorprendente. El enemigo nunca estuvo delante, siempre estuvo detrás. Cuando un cachalote atraviesa las profundidades, desplaza enormes cantidades de agua. Ese movimiento altera miles de pequeños organismos bioluminiscentes que comienzan a emitir diminutos destellos. Para casi cualquier animal, esas luces pasarían desapercibidas, pero un ojo gigantesco puede detectar ese resplandor antes de que el depredador llegue. No observa directamente al cachalote, observa la luz que el cachalote provoca. Es una diferencia enorme, porque significa que esos ojos no evolucionaron para convertir al calamar en un mejor cazador. Evolucionaron para darle unos segundos de ventaja antes de convertirse en la presa. En otras palabras, el mayor depredador del océano terminó moldeando la anatomía de su propia víctima, generación tras generación, durante millones de años. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. Al principio pensamos que el calamar gigante era un monstruo escondido en las profundidades. Después descubrimos que era un animal atrapado por su propia biología. Más tarde entendimos que vive inmerso en una guerra silenciosa contra el cachalote. Y finalmente comprendimos que incluso sus ojos fueron diseñados por esa batalla evolutiva. No por la oscuridad, no por la caza, sino por la necesidad desesperada de sobrevivir. Tal vez esa sea la verdadera lección que esconden los gigantes del abismo. La evolución no crea animales perfectos, crea animales capaces de resistir un día más. Y cuando esa lucha se repite durante millones de años, aparecen criaturas tan extraordinarias que parecen sacadas de una leyenda. Quizá por eso el calamar gigante sigue despertando tanta fascinación, no porque sea el más grande, ni porque sea el más fuerte, sino porque, incluso después de siglos de exploración, continúa recordándonos que el océano aún guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Y es muy posible que, mientras termina este documental, uno de esos gigantes siga nadando en la oscuridad absoluta.
completamente ajeno a que, después de tantos siglos, los seres humanos todavía seguimos intentando descubrir quién es realmente.